No adoréis a nadie más. ¿Qué significa tener esperanza? ¿Qué significa el Adviento que empezamos el domingo, que es un tiempo de esperanza? ¿Por qué el Papa nos dice que tenemos que ser peregrinos de esperanza? Y que el próximo curso peregrinemos el próximo año a Roma como peregrinos de esperanza. Hay un autor francés, Péguy, famoso, él era prácticamente toda su vida fue un hombre ateo, pero tuvo un momento de conversión y fue probablemente uno de los intelectuales franceses más impresionante, Péguy. Y decía que la esperanza era hermana de la fe y de la caridad. Vosotros vivís en Cáritas, es la caridad hecha vida, ¿no? Pues decía que venía la esperanza venía de la mano de la fe, cogía de la mano de la fe y llevaba a la caridad. Eso es la esperanza. La que partiendo del abrazo de la fe, claro, si uno no tiene fe, es muy difícil que tenga esperanza, llevaba hasta la caridad, hasta el servicio a los más pobres. Y eso es un poco lo que hacéis vosotros. Por eso también el retiro, con sinceridad, viene por mi parte para daros las gracias por vuestra labor. O sea, vosotros sois dentro del corazón de la Iglesia diocesana, pues muy importante, porque vosotros sois el rostro visible de la caridad de la Iglesia, ¿no? Por eso es tan importante vuestra labor y yo os lo agradezco de corazón y os doy las gracias por vuestro servicio, ¿no? Cuando veo todo, cuando salís en los distintos servicios que hacéis, pues me parece que es una preciosidad, ¿no? Y por eso qué mejor que al comenzar el tiempo de Adviento, qué mejor que en estos momentos de nuestra vida, qué mejor que la Iglesia nos propone ser peregrinos de esperanza, qué mejor que en estos momentos de descubrir esta necesidad que tenemos. ¿Dónde tenemos que poner nosotros hincapié? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este retiro? Mirad, un retiro no es más que un rato de oración. Normalmente los profetas del Antiguo Testamento y los santos se retiraban al desierto. El desierto era un lugar de silencio, de oración, de tranquilidad, de paz. Pues eso es un poco, ¿no? Por eso, vamos, me alegra mucho que aquí en este centro de Santa Teresa de Calcuta todos tengamos esta experiencia también, que el obispo rece con vosotros, ¿no? Cuando José Luis exponga al Santísimo un rato, pues que estemos rezando todos juntos, también yo con vosotros. Para tres claves, ¿no? Tres claves que está en la carta pastoral que he escrito, por eso os la regalo, para que luego cuando queráis vosotros y tengáis tiempo la leáis, pero no vamos a leerla ahora ni a explicarla ahora, porque todo lo que voy a decir está en este contexto, ¿no? Lo primero que os propongo es que como trabajadores que estáis o como los que vivís en esta familia que es Carita, que descubráis que no es lo mismo ser peregrinos que ser vagabundo. No es lo mismo, el peregrino es el hombre o la mujer que sabe de dónde viene y a dónde va. Eso es un peregrino. El vagabundo es el que da vueltas por el mundo, pero ni sabe de dónde viene, ni tampoco le importa mucho, ni sabe a dónde va. Nosotros no somos vagabundos, somos peregrinos. Incluso aunque alguna persona puede haber tenido en su vida esa experiencia de vagabundo, sin embargo, lo que pretendemos vivir como creyentes es que somos peregrinos de esperanza. Cuando uno va, por ejemplo, descubrir que todo peregrino se comprometía en la Iglesia a vivir las obras de misericordia. Si vais, por ejemplo, al Camino de Santiago, que habréis hecho muchos de vosotros, o Guadalupe, o Urda, que estamos ahora celebrando también el jubileo, y unos peregrinos, pues se da cuenta que en torno a todo el peregrinaje hay gente que practicaba las obras de misericordia. Por ejemplo, enterrar a los muertos, hospitales, atender a los enfermos. ¿Quién no ha ido a Guadalupe cansado del camino? Muchas veces que he hecho yo esa peregrinación y llegabas allí y tenías a los que estaban allí que te limpiaban los pies, te quitaban las ampollas. ¿Por qué? Porque es propio del peregrino vivir las obras de misericordia. Si quieres ser realmente peregrino de esperanza. Y esto es un poco donde estamos todos, en vuestra labor que hacéis, que es una labor de iglesia, que es una labor de conversión. Probablemente mucha gente no entenderá lo que es Cáritas si no lo vive desde una fe. ¿Por qué? Porque Cáritas no es una institución más, ni puede serlo, ¿no?
Es verdad que exigís, y muchos de vosotros lo sois, una gran preparación, una gran profesionalidad, una gran vivencia como tenéis de lo que sois y de lo que queréis ser. Pero es verdad que nuestra espiritualidad es sobre todo una espiritualidad de compromiso también en el servicio a lo que somos, ¿no? Por eso yo me imagino que a veces estaréis cansados, no llegaréis a muchas cosas, no podéis hacer frente a todos los problemas de la humanidad, como decía con mucha gracia un sacerdote que llegaba a una parroquia. Tendremos que dejar algunos problemas que solucione el que venga, porque si los solucionamos todos nosotros, pues habrá que dejar algunas cosas. Y es verdad que a veces eso nos quema mucho. O sea, no poder llegar a todo, no poder estar dando solución. Pero a mí me parece que eso tenemos que vivirlo como peregrinos de esperanza, ¿no? El peregrino de esperanza es el hombre o la mujer que sabe, hay un adagio oriental que a mí me gusta mucho, que dice que peregrino y profeta no es el que se queda mirando dónde el sol se está ocultando, sino el que otea al horizonte y ve por dónde volverá a salir el sol. Ese es un peregrino. Ese es el hombre que transmite esperanza. No el que se queda mirando los problemas y, pues no, es decir que recuerdo cuando vivía también conmigo allí en Valladolid, cuando estuve 20 años viviendo en un centro de espiritualidad, había una monja monástica, una religiosa, que me comentaba muchas veces, me decía, mire, don Francisco, la mayoría del sufrimiento de mi vida han sido por cosas que luego nunca han sucedido, pero he sufrido. La mayoría a veces de nuestros sufrimientos son por cosas que luego nunca suceden. Sucederán otras, a lo mejor peores, pero esas por las que me he hecho sufrir, me he hecho imaginarme cosas, que como decía Santa Teresa de Jesús, la imaginación es la loca de la casa. Muchas veces no han salido esas cosas, han sido otras, pero eso no ha sucedido, ¿no? Pero si yo como sufrido, es como el que sufre un cáncer aunque no lo tenga, pues prácticamente ha vivido en propia carne lo que es un cáncer, pero a lo mejor no lo ha tenido nunca, o no ha tenido otra serie de problemas, ¿no? La mayoría del sufrimiento a veces de nuestra vida son por cosas que luego nunca suceden. Vuelvo a repetir, sucederán otras, yo no digo, a lo mejor está peores de las que, pero no suceden eso que pensamos y que nos ha hecho a veces estar obsesionados. Por tanto, peregrinos de esperanza, la primera es ponernos en camino en este tiempo de Adviento con María, nuestra Madre, con Teresa de Calcuta, esta mujer, que hace unos días le hemos hecho un homenaje en Toledo, porque estuvo en Toledo en el 82 y estuvo en la capilla con los seminaristas. Hemos puesto ahí también, os aconsejo que cuando podáis que hagáis una visita, hemos puesto allí un preciosísimo panel dedicado a Teresa de Calcuta con una oración que compuso para un sacerdote nuestro y que le hemos puesto allí como signo de su presencia, como estuvo también el Papa Juan Pablo II. Segundo, peregrinos de esperanza, pero hay otra clave que en este año, como peregrinos de esperanza, la Iglesia nos propone para este retiro y para todo, y es vivir nuestra vocación. Cáritas es vocación también, es una vocación. Vamos a celebrar, si Dios quiere, en febrero el gran congreso de las vocaciones. Se participarán de toda España unas 4.000 personas en Madrid. Pero nosotros en nuestra diócesis y en todo estamos implicados en cada uno vivir la vocación. Todo el mundo tiene vocación, tiene llamada. Incluso y hay una vocación en Cáritas, una vocación que es preciosa, ¿no? Una vocación que es mucho más que una profesión. La vocación significa, estar vocacionado, significa que hay una llamada, Y esa llamada se responde diciendo como María, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Una llamada que a veces cuesta sudor y sangre, una llamada que a veces te complica la vida, pero es una llamada. Ser llamado, decía Juan Pablo II, significa ser amado. O sea, Dios te ha llamado a ti por tu nombre y te ha llamado para una misión. Y en esta misión de Cáritas es lo que estamos todos ahí, servicio a los pobres, a los necesitados, ¿no? Servicio también que hacéis y realizáis de una manera magnífica a todos los trabajadores, ¿no? Y todos los que estáis aquí, hacer esa llamada, compartir, ¿no? Pero yo creo que la vocación, la Iglesia dice que en nuestro mundo hay que potenciar la cultura de la vocación, que no es fácil, porque mirad, en el seguimiento de Cristo
que es un poco una manera, Cáritas, lo que se propone como una vocación también. Vosotras que estáis aquí, que pasáis la mayoría del tiempo y que es vuestro compromiso fuerte que tenéis al servicio de los más necesitados, ¿no? Que es verdad que lo hacéis también profesionalmente y que lo hacéis también porque el obrero merece su salario y porque tenéis vuestras familias y vuestra vida, y todo eso pues es tan justo y necesario como la misma vida, ¿no? Pero es curioso porque hay como 3 tipos en el Evangelio para descubrir una vocación realizada. La primera es cuando Jesús cura en el famoso texto de los endemoniados de Gerasa, aquel texto tan conocido de que hay uno que está allí por los sepulcros, Jesús le cura y los espíritus inmundos se van a los cerdos y quedan todos por el acantilado, ¿no? Aquel hombre que Dios le ha curado, Jesús, baja con él al barco y le dice: te seguiré, Señor. Y le dice Jesús: no. ¿Por qué? Porque para que haya vocación tiene que haber una llamada, y yo no te he llamado. Yo he hecho contigo una fuerza grande, pero no te he llamado, ¿no? Entonces vete y sigue trabajando con los tuyos, sigue haciendo esa labor, ¿no? Es una vocación que podíamos llamar, que en el cual la persona quiere, pero el Señor dice: cuando yo te llame, yo no te he llamado. O sea, es una vocación que se puede decir y que quizás también hay en nuestra vida y hay muchas formas de seguir a Cristo, ¿no? No solo, pero vosotros tenéis una vocación de seguimiento de Jesús al servicio de los más pobres, ¿no? Una vocación que puede ser. Pero este hombre quiere, pero el Señor dice: no, en mi barco no subas, yo llamaré a los que quiero, llamo a los que quiso, porque para que haya una vocación tiene que haber una llamada. En ese sentido también tenemos que pensar cada uno de nosotros si sentimos esa llamada al servicio de los más pobres, que esa es la principal llamada, ¿no? A servir a los demás, a estar cercano, que esto no significa que a veces no tengamos nuestras dificultades y nuestros cansancios, ¿no? Decía ya Pío XII que el mal del mundo era el cansancio de los buenos. O sea, cuánta gente buena se cansa, ¿no? Y no hay que cansarse de hacer el bien. Segundo, hay otra vocación, que es Lucas 17, que es el joven rico. El joven rico quiere Jesús que le siga, pero él no quiere. Aquí es al revés. Jesús le dice: sígueme, vente conmigo. Y dice que se fue porque era muy rico. Es decir, por eso dice que se fue triste. Y es que la tristeza es la patria de los que no conocen el amor de Cristo y no le siguen. Esa es la tristeza. Porque el joven rico se fue muy triste. Aquí se da otra clave. Es Jesús el que llama, pero es la persona que no responde. El anterior era distinto. Jesús no la había llamado. Aquí sí le llama a Jesús. Es decir, aquí se puede decir que puede haber gente que le esté llamando el Señor a un trabajo, un servicio tal, y no quiera responder por comodidad o por lo que sea, o porque tiene muchas cosas, o porque tiene las manos muy llenas. Y a veces tener las manos tan llenas de cosas y tantas riquezas te impide abrazar a los que sufren, ¿no? Y la tercera vocación es los apóstoles: Señor, ¿dónde moras? Juan, el primer capítulo de Juan, los primeros capítulos, hay uno que le dice: Señor, ¿dónde mora? ¿Dónde vives? Y tal. Y le dice Jesús: ven y lo verás. Fueron, le vieron y se quedaron con él. ¿Ves? Una vocación donde se dan las dos cosas. Él quiere seguirle, Jesús le llama y se consolida en el seguimiento de Jesús. Que esto quizás sea lo que te hace ser peregrinos de esperanza, ¿no? Esta llamada del Señor a que tú, desde tu propia vocación preciosa de Cáritas, descubras lo que es una llamada. Porque dentro de la vocación hay muchas vocaciones. Yo estoy hablando no de la vocación en el estado que vives, si eres casado, sacerdote, religiosa, no estoy hablando porque hay muchas vocaciones. Hay sacerdotes que además de la vocación sacerdotal tienen la vocación, por ejemplo, de escritor, pues escribe muchos libros, o de músico, o también junto con esa vocación de sacerdote pues tienen la vocación, por ejemplo, de misionero. Teresita de Lisieux, Santa Teresita Niño Jesús, tenía, junto con la vocación preciosa de Carmelita descalza, ella también sintió la vocación, por ejemplo, a Teresita de Lisieux a rezar por los sacerdotes,
a pedir, por ejemplo, por los misioneros. El Papa en Dilesis Nos, la carta encíclica que ha escrito sobre el corazón de Jesús, dice el Papa Francisco, algo precioso, dice que la carta 195, que es donde Teresita descubre su vocación, en el corazón de mi madre, la Iglesia, yo seré el amor. Precioso, ¿eh? Dice el Papa que la ha leído cientos de veces, dice el Papa Francisco. Es un atrevimiento, mi vocación es el amor, ¿no? Pero veis como una mujer carmelita descalza en Lisieux, que ya dice que decía que se moría de frío en las noches de Lisieux, allá con el frío que pasaba en aquel monasterio, aquel Carmelo, muere con 24 años y es la doctora más joven de la Iglesia, nombrada por el Papa. Bueno, pues en este sentido vemos como hay muchas vocaciones, es decir, que hay muchas vocaciones en la persona, incluso dentro de una vocación de sacerdote, de casado, pues hay muchas vocaciones, y por eso yo estoy haciendo hincapié en tu vocación como Cáritas, es una vocación. Quizás pues a lo mejor sería bonito, parafraseando a Teresita de Lisieux, que cada uno diga, yo descubrí un día, indagando en mi vocación y profundizando, he descubierto cuál es mi vocación. Mi vocación es Cáritas, es la caridad con los pobres, con los que sufren. Esa es mi vocación. En el corazón de mi madre, la Iglesia, yo seré la caridad, yo seré Cáritas. Esto sería un poco, aunque lo hagas casado, o lo hagas como José Luis, como sacerdote, o como obispo, pero esta vocación la tenemos todo, ¿no? Como uno puede ser un magnífico sacerdote, como era Martín Descalzo, y luego ser un gran escritor, probablemente de los escritores mejores del siglo XX, ¿no? Y termino, tercero. La tercera clave que os quería decir, primero peregrinos, caminantes, de esperanza, la segunda la llamada que nos hace la Iglesia, y la tercera que yo quería deciros es que ya tenemos un sínodo convocado, sínodo diocesano. Me gustaría que en Cáritas hubiese 2 o 3 grupos sinodales, porque sois muchos, ¿no? Un sínodo es caminar juntos, pero es que esto tiene que ser también en Cáritas. Como estemos divididos, probablemente avanzaremos poco. Es verdad que la convivencia es muy difícil, eso que decía algún sacerdote santo, ¿no? Cristo dijo que nos amásemos y también que nos amasemos, porque es complicado. La convivencia a veces entre nosotros es un amasarse, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícil. Si ya es difícil la convivencia en las familias, en la sociedad, en nuestro mundo, ¿no? Donde hay tantísimo. Yo por eso creo que la llamada de la Iglesia diocesana en este sínodo, caminando juntos con Cristo, yo creo que es muy importante que eso lo viva Cáritas, ¿no? O sea, decir, es cómo procurar en nuestra vocación, sobre todo porque los más beneficiados serán a los que servimos, serán los más beneficiados. Como nos vean divididos, como nos vean que vamos a nuestra bola, como nos vean que no tenemos un solo corazón, como nos vean que no tenemos una... Pues es muy difícil, ¿no? Yo he estado con la mayoría de vosotros en todos vuestros servicios, ¿no? Lo último con Rómpete un silencio, que fue fantástico, ¿no? Y la labor que hacéis, ya digo que es pero todo lo que hacéis, ¿no? O sea, es que no hay ningún proyecto de Cáritas que no sea luminoso y que no se haga un bien inmenso, ¿no? Pero tenemos que vivir esa realidad. Algo que nos cuesta mucho trabajar a veces en la Iglesia es en equipo y en comunión. Nos cuesta mucho. O sea, nos cuesta mucho. Incluso hay gente a veces con un plan... Nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque no sabemos distinguir entre lo mío es lo mejor a lo mío es lo único. Parece lo mismo, pero es totalmente distinto. A mí cuando una persona me dice mi cofradía es la mejor, mi grupo es el mejor, mi parroquia es la mejor, mi movimiento es el mejor, digo, claro, por eso estás tú, claro. Mi congregación religiosa es la mejor, claro, por eso perteneces tú, claro. Eso me parece fantástico. Eso significa, cuando hice los cursos de doctorado, en el segundo doctorado que hice, Teología de la Vida Consagrada, nos decía Severiano María Alonso que era la clave de una persona madura, cuando donde está cree que es lo mejor. Eso es bueno, como mi familia es la mejor, aunque tenga defectos, fallos, pecados y miserias y lagunas, pero lo mejor, eso está bien. El drama
es cuando pienso que lo mío es lo único. Porque ya no es lo mejor, eso ya es integrismo. La persona que fuera de su grupo no hay salvación, que fuera de su realidad nadie lo hace bien, que fuera de lo que está viviendo, eso ya no. Eso ya no. Porque eso es puro y duro integrismo. Y fuera de mí no hay salvación, eso es puro y duro integrismo. Que eso, por ejemplo, hay muchas realidades que tenemos y que lo hacen así, lo viven así. Pero el cristianismo nunca es así. Por eso colaboramos y trabajamos, porque entre todos tú aportas. Esto es como una gran orquesta musical. Si cada uno toca el instrumento que tiene que tocar, se da la sinfonía y la polifonía. Si la guitarra quiere ser también violín y quiere ser también piano, pues lo que se hace es desafinar. Y entonces en vez de polifonía y en vez de sinfonía, se convierte, hablando en plata, en un churro, la orquesta, es un churro lo que hace. Entonces por eso es tan importante que cada uno de nosotros toque el instrumento que tiene que tocar y haga lo que tiene que hacer y se comprometa a lo que se tiene que comprometer y viva lo que tenga que vivir. Y para eso es un poco lo que es la misión de Cáritas, ¿no? Vosotros sois como el instrumento, y probablemente Cáritas junto con Manos Unidas son las dos realidades más bellas que presenta la Iglesia al mundo y a la humanidad, y en general son totalmente, no están cuestionadas por nadie, porque se han hecho las cosas muy bien desde siempre. Claro que tiene defectos y fallos, pero es verdad también que Cáritas es un acierto fundamental, porque además trabaja con las personas y sirve a las personas y cree en las personas, según dice el Evangelio, ¿no? Y nunca da por perdido a nadie, ¿no? Y trata de no cerrar las puertas nunca a nadie en la esperanza. Y trata de hacer las dos cosas, dar el pez y enseñar a pescar. Porque hay gente que critica a los que dicen que dan el pez, a la Madre Teresa le criticaban, pero ellos no hacen nada, como dice el Evangelio. No mueven ni un dedo por nadie. Eso sí que es malo, ¿no? Eso sí que no es nada. Cuando me dice a la gente que cree que usted cree que esto soluciona este proyecto, mismo sínodo diocesano, me decía una vez uno, ¿usted cree que el sínodo diocesano va a solucionar todos los problemas de la diócesis? Pues no, claro que no lo va a solucionar. Por supuesto que no lo soluciona. Ahora, ¿quiere que te diga lo que no soluciona nada en esta vida? ¿Quiere que te lo diga? No hacer nada. Y pasarse la vida criticando a los que hacen. Eso sí que no soluciona nada. Hay que trabajar lo que se pueda. Hay que trabajar en lo que se pueda. Y hay que hacer todo lo que podamos. Y hay que entregar la vida. Y yo creo en que todo es la santidad que nos llama la Iglesia por el bautismo. Ahí está todo. Ahí está todo, ¿no? Ahora, desde luego, como nos crucemos de brazos y digamos que no se puede hacer nada. Decía Luther King, que cita otro texto de toda la espiritualidad oriental: prefiero a los que encienden una luz a los que maldicen la oscuridad. Dicen que en un estadio de fútbol se fue la luz y se pusieron nerviosos los 60.000 espectadores y dijo alguien, por favor, encienda cada uno una cerilla. Encendió cada uno una cerilla y hubo unos minutos suficientes de luz para terminar de solucionar y poder volver la luz. Mirad, yo prefiero los que encienden una cerilla, que se pasan la vida maldiciendo la oscuridad, que tenemos una sociedad que está de pena, bueno, lo social, lo político, está como está, pues ya está. No hace falta más que asomarte el primer segundo a un telediario. Pero oye, habrá que hacer algo, ¿no? Habrá que vivir algo, habrá que encender luces, habrá que buscar soluciones, habrá que entregar la vida, vamos. Aparte yo le digo muchas veces a todo el mundo, mire usted, yo voy a hacer mis deberes. Si no lo hacen los demás es un problema, pero yo lo voy a hacer. Porque hay gente que, claro, se justifica no haciendo sus deberes porque no lo hacen los demás, hombre. Pero tú haz tus deberes y tú como trabajador trabaja y entrégate y prepárate y sé profesional y ayuda a los demás y da tu vida. Porque a mí, bueno, de los demás me parece estupendo, pero yo tendré que actuar y tendré que ser coherente con lo que yo trato de vivir, ¿no? Reconozco que lo que estoy diciendo me lo digo también a mí el primero, Yo creo que no es fácil si yo no tengo la panacea de nada. Dios me libre. No soy Dios, gracias a Dios. Aquel hombre que un día soñó que era Dios y se despertó y vio, digo, ay, menos mal que no soy, gracias a Dios, no, que no soy Dios. Nadie somos Dios para dar solución a todos los problemas, por supuesto. No somos Dios.
Y tenemos que ser humildes para reconocer que no llegamos a todo. Y no tenemos por qué llegar a todo. Ni el mismo Jesucristo llegó a todo. Ni curó a todos los leprosos de su tiempo. Ni curó a todos los enfermos de su tiempo. Ni resucitó a todos los muertos de muerte natural de su tiempo, a 3 o 4. A la hija de Jairo, a Lázaro y poco más. O sea, es decir, que es que tampoco podemos llegar a todo. No somos Dios, no somos... Ahora, también es verdad que podemos hacer mucho. Y de hecho lo estáis haciendo. Realmente Cáritas Toledo es una entidad y una realidad que realmente mueve. Vuelvo a repetir, con fallos, defectos, pecados que son los nuestros, ¿no? Nuestros. Claro que todos tenemos defectos y fallos, ¿no? ¿Quién no tiene defectos y fallos en esta vida? Una vez cuando estaba en Valladolid que me dijo una señora, no, con toda la buena voluntad, don Francisco, le voy a contar a usted los defectos que tiene. ¿No le importa? Digo, sí, no me importa, cuéntamelo, me ayudarás, cuéntemelo. Pero que sepa usted, y me lo contó, que al terminar yo voy a contar los que veo en usted. Claro, cuando se los conté, dijo, hombre, es que ellos no sabían. Bueno, usted piensa que solamente usted es la Inmaculada Concepción, hombre, por favor. Que nadie somos la Inmaculada Concepción. Vale, digo, pero también tenga usted humildad para reconocer lo que usted no está haciendo bien, que a veces es mucho más. Ser críticos, pero deben ser autocríticos, ¿eh? Por eso es importantísimo en nuestra vida espiritual descubrir esto, ¿no? Yo, la tercera, lo que quería era sencillamente, de verdad, agradecer, estar junto a vosotros, tomarnos el café, porque todos tenemos 50.000 cosas que vivir, que hacer, que estar continuamente, ¿no? Pero yo diría que gracias, de verdad, ¿eh? Que sigamos trabajando, peregrinos de esperanza, vivir nuestra vocación es Cáritas. Ojalá descubramos en el corazón de mi madre la Iglesia como Teresita de Lisieux, mi vocación es Cáritas. Y tercero, también me parece que es importantísimo para nuestra vida, también caminar juntos, que es lo que nos propone el Sínodo Diocesano, caminar juntos, ¿eh? Yo pido a los que tengamos en Cáritas algún grupo sinodal, aunque sea una vez al mes, media hora, con los temas que vayamos descubriendo, sobre todo por caminar juntos, ¿no? Y porque vosotros podéis decirle a la Iglesia que camina en Toledo qué veis que tiene que apostar, qué veis que tiene que hacer mejor. Porque es verdad que todos no llegamos a todo, hay muchas cosas que hacemos agua, muchas cosas nunca podríamos hacerlas muchísimo mejor, pero también es verdad que tenemos que verlo entre todos y trabajar entre todos y caminar entre todos, ¿no? Y entonces pues llegaremos, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, ahora mismo Cáritas, la labor que ha hecho con motivo de la Dana, ¿no? En toda España, pero en Toledo nuestro, con una recaudación probablemente de la más importante. El otro día, ayer nos decían los sacerdotes en el Consejo Presbiteral, el ecónomo, que nunca llegamos a ninguna colecta de nuestra diócesis a más de 100 y pico mil euros, nunca. Y esta ya se acerca a los 500.000. Probablemente ni ha habido ni habrá, ¿eh? Una colecta, esperemos que tampoco sea porque haya ningún drama como el de la Dana, ¿no? el de la Riada, ¿no? Pero en Valencia, pero que seamos siempre capaces en nuestra propia vida, ¿no? De descubrir esto, ¿no? De descubrir algo tan maravilloso como es que podemos hacer mucho y que no nos pasemos la vida maldiciendo la oscuridad, sino encendiendo las luces, pequeñas luces. Y que sepamos como esas millones de luces que se van a encender en la ciudad, ahora con motivo de la Navidad, que la mayoría de la gente a lo mejor ni sabe por qué se encienden esas luces, pero esas luces se encienden porque Cristo ha nacido para nosotros y para la humanidad sin saberlo. Y esas luces se encienden también porque Cristo está con nosotros. Por eso, y esas luces se encienden también porque nos recuerdan que en esta Navidad es para regalarnos, pero ojalá tú seas el mayor regalo y el mayor don que puedes hacer a los demás. No consiste en regalar solo, sino en regalarnos, en darnos, en ofrecernos.